Un saludo mi gente, espero se encuentren bien. Hoy vinimos con un nuevo video para el canal. En este caso vamos a realizar un desvanecido medio o un muy fade. Quédate hasta el final del video para que observes el paso a paso y observes las técnicas que vamos a realizar. Lo primero que voy a comenzar a hacer es con mi patillera. Voy a crear mi primera línea guía. La misma distancia que voy a llevar en la parte de adelante la llevo hasta la parte de atrás. Lo trabajo en forma de curva. Repaso muy bien la zona para que nuestro corte de cabello se vea mucho más limpio. Aquí paso a mi cero palanca abierto, 0,5. Voy a trabajar una distancia de un dedo, como lo dije anteriormente. La misma distancia que llevo en la parte de adelante la llevo hasta la parte de atrás. Repaso muy bien la zona, limpio para ver muy bien esa línea, para detallar. Aquí comenzamos a graduar la palanca para comenzar a trabajar sobre esa línea que vemos allí, para ir eliminándola o debilitándola. Voy trabajando lo que es con el movimiento de la muñeca o el cuchareo. Voy grabando la palanca poco a poco hasta cerrarla por completo y eliminar esa línea. Siempre trabajando con las esquinas de la máquina, como dije anteriormente, para no crear más líneas sobre línea, sino de eliminar esa línea por completo e ir conectando el corte. Limpio muy bien la zona para detallar esas mínimas líneas que vemos allí. Aquí voy a pasar a mi guía número 1, palanca cerrada. Igualmente voy a trabajar la distancia que llevo en la parte de adelante, la llevo hasta la parte de atrás. Igualmente un dedo de distancia. Esa línea que nos deja allí nuestra guía número 1. Esa línea la vamos a eliminar con la 0 palanca abierta o 0,5 nuevamente. Como dije anteriormente, aquí trabajo solo con la esquina de la máquina, aplicando lo que es mucho el movimiento de la muñeca, pero un poco más acelerado, un poco más rápido. Siempre la línea, nunca la línea va a desaparecer de una buena vez. Por eso es que siempre es importante ir trabajando con el movimiento de la muñeca e ir grabando la palanca poco a poco, hasta que esa línea se vaya debilitando y se elimine por completo. Ya como pueden observar, ya la línea va desapareciendo. No estamos creando más líneas sobre línea y el corte va a ir conectando poco a poco. Y como pueden observar, voy dándole movimiento a la muñeca o el cuchareo. Aquí voy a pasar con mi guía número 2, palanca cerrada. Voy a quitar ese mínimo exceso de cabello que vemos allí, porque el cliente, como pueden observar, no tiene los laterales tan poblados. En la parte de atrás, la misma distancia como siempre, la parte de adelante hasta la parte de atrás. Repaso muy bien con mi guía número 2. Aquí sobre esa línea voy a trabajar con mi guía 1,5, peine trampa 1,5, palanca abierta. Voy trabajando sobre esa línea que dejó nuestra guía número 2. Como a primera instancia esa línea no desaparece por completo, cierro la palanca. Sigo trabajando sobre la línea con un poco de movimiento más rápido. En estos casos, como la línea no desaparece por completo, paso nuevamente a mi guía número 1, palanca abierta. Sigo trabajando sobre la línea, pero un poco más abajo, con lo que hicimos con la guía trampa 1,5. Igualmente voy grabando la palanca. Voy trabajando lo que es con las esquinas de la máquina
Voy trabajando siempre sobre esa línea. Ya como pueden observar, la línea va desapareciendo por completo y no estamos creando más línea sobre línea y se puede ya ir viendo el desvanecido de otra manera. Siempre en estos casos va a quedar siempre una mínima línea, una mínima sombrita. Yo en este caso, yo paso nuevamente al acero palanca abierta, pero ya como pueden observar, como estoy trabajando sobre esas mínimas líneas, trabajo solo con las esquinas, estoy detallando. Ya como pueden observar, ya la línea desapareció por completo. Siempre doblo la palanca un poco. Ya la línea desapareció, como pueden observar. Aquí voy a terminar de conectar lo que es el lateral con la parte superior con la técnica máquina sobre peine. Como pueden observar cómo trabajo con mi técnica máquina sobre peine. Bueno mi gente, si llegaste hasta esta parte del video, te recuerdo que no olvides suscribirte, darle compartir, dale me gusta, así me estarías ayudando muchísimo a seguir creciendo y seguir trayendo mucho más contenido para ustedes. Recuerda que ya somos 1000 suscriptores, la meta es seguir creciendo, espero contar con su apoyo. Aquí voy a comenzar a marcar lo que es los contornos, marcando el corte. Voy a tratar de hacerlo lo más natural que se pueda. Aquí remarco mi línea con la cuchilla. Trato de hacerla lo más delgado que se pueda en la parte de adelante y en la parte de atrás la ancho un poco. Y aquí para terminar de detallar el corte utilizo mi shaver, pero voy a darle unos retoques mínimos para no crear una línea allí, después se nos haga un poco más difícil eliminar. Y bueno mi gente, sin nada más que decir, hasta aquí el video completo, espero les haya gustado. Hasta la próxima con un nuevo video, saludos a todos y bendiciones.